Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Comienza un nuevo episodio Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hoy vengo a traeros unos cuantos consejos para intentar ayudar a todos aquellos que estéis pensando en realizar un nuevo podcast. Juntos nos vamos a dar de bruces con uno de los primeros problemas con el que todo creador de podcast se encuentra al arrancar cada proyecto: el nombre de su programa. Voy a intentar daros una serie de pasos que a mí me han ayudado y que he ido depurando un poquito con los años. No hablo solo de mí, ya que apenas he creado 3 o 4 podcasts personalmente, pero sí que he ayudado a crear bastantes más y sobre todo he visto nacer y también morir otro buen puñado de podcasts. Lo primero que nos vamos a encontrar es una hoja en blanco, o un editor de texto en un móvil, una tablet o un ordenador, lo que queráis, me da igual el formato. Necesitamos un sitio donde apuntar todos los resultados de una lluvia de ideas. Vamos a hacer un chaparrón, un diluvio de ideas. En base a la idea del podcast que tengáis, o la temática mejor dicho, apuntad todos los nombres que se os ocurran. Daos, una semana de plazo para apuntar todo lo que os pase por la cabeza, por ridículo que parezca. Ya habrá tiempo de descartar nombres, no os preocupéis. Pasada esta semana, escoged las 3 o 4 mejores ideas, 5 si me apuráis, pero cuantas más cojáis, más posibilidades hay de volver a tardar otra semana más en pasar al siguiente paso. Yo personalmente me quedaría con 3, pero el resto de la lista no la borréis. Pueden pasar muchas cosas hasta que terminemos de escoger el nombre. Es posible que en la última fase se os encienda la bombilla y gracias a un sinónimo pues podéis aprovechar alguna de estas ideas descartadas en un principio, pero para pasar al siguiente paso vamos a quedarnos con las 3 mejores. Ahora vamos a verificar que no estén cogidas y lo haremos buscando en Google, en Apple Podcasts y en Spotify, por ejemplo. Si en alguna de estas plataformas hay un podcast que se llame igual que vuestras 3 ideas iniciales, pues descartadla y volver a rescatar la última que hayáis dejado fuera, esa que se quedó en un cuarto puesto. Ahora vamos con las primeras pruebas sobre el terreno, propiamente dicho, sobre vuestra voz. Probad a decir los nombres que hayáis escogido en voz alta. ¿Cómo os suenan? ¿Hay alguna sílaba o alguna palabra que os cueste un poco pronunciar? Tened en cuenta que va a ser una palabra o una expresión que vais a repetir varias veces en cada episodio y a lo largo del tiempo la vais a repetir y repetir y repetir durante decenas o cientos de veces. Si tenéis algún problema con ella, pues a lo mejor es que no estáis eligiendo muy bien el nombre. Aquí tenéis otro motivo más para descartar otra de esas opciones que no os termine de cuadrar. Si teníamos 3, pues ahora a lo mejor nos hemos quedado con 2. O si teníamos 4, nos hemos quedado con 3, ya me entendéis. Ahora debéis presentar vuestra o vuestras ideas a un pequeño grupo de personas de confianza para ver qué opinan, para ver qué opiniones os dan, qué feedback. No hace falta que les digáis que es un podcast o que es vuestro nuevo proyecto, simplemente el nombre y la idea un poquito por encima. Aceptad sus críticas, sus sugerencias y, por qué no, a lo mejor os hacen una nueva propuesta que no se os haya ocurrido a vosotros y, bueno, si os proponen muchas y os gustan, podéis volver al paso número 1, apuntad todas ellas y volver a elegir esas 3 o 4 iniciales. Si os han ayudado a descartar y solamente os queda 1 o 2, pues es hora de llegar al último paso, la elección final. Pensad, valorad y meditad la idea. Pero como en el paso número 1, marcaos una fecha límite para arrancar el proyecto con su nuevo y flamante nombre. Que no pasen 15 días o 3 semanas, sino, darle vueltas durante 3 o 4 días, una semana como mucho. Por suerte para vosotros, aquí ya tendréis el nuevo o los nuevos nombres de vuestro podcast. Pero antes de cerrar todo esto, dejadme que os dé varias consideraciones que debéis tener en cuenta. Debéis escoger entre algo muy descriptivo o ser algo único. Podéis querer dar a conocer vuestro proyecto con un nombre demasiado descriptivo, como El maravilloso mundo de las bodegas de vino. O por el contrario, ser algo demasiado único, como por ejemplo Tinto. Y ya está, a secas, Tinto. Ambas opciones son válidas para un podcast sobre vinos, pero lo ideal es buscar un término medio, a menos que seáis unos cracks con el naming, como los compañeros de Ranking con Podcast.
uno de los podcasts que traje yo hace unos cuantos lunes podcasteros, que me parece un nombre muy pero que muy bien acertado para lo que hacen. Un podcast sobre ranking. Importante también, evitar acentos o caracteres raros. Esto hará que la búsqueda por parte de vuestros nuevos futuros oyentes sea mucho más difícil. Cuantos más de estos caracteres pongáis, más problemas tendréis en el futuro. Os lo digo como creador de ¿Por qué podcast? Con un acento ahí al final. Sin embargo, al otro lado del micrófono, pese a que también tiene un acento, micrófono es una palabra muy habitual, entonces, aunque sea un poquito larga, es una expresión que sí que es muy conocida. Sin embargo, ¿por qué podcast? Pues la gente me pregunta, ¿pero el por qué va junto, va separado, tiene acento, si tiene no? En fin, esto es un debate que he tenido muchas veces con mis compañeros. Pensad en la entonación y en cómo sonará cuando la gente lo lea o cuando vosotros mismos lo locutéis. ¿Va a ser algo informal? ¿Es algo un poquito más serio? Volvamos a los ejemplos de antes. No es lo mismo leer El maravilloso mundo de las bodegas de vino con un tono serio que El maravilloso mundo de las bodegas de vino con un tono un poquito más jocoso. O al contrario, es muy difícil leer Tinto y que suene a cachondeo, mientras que es posible profundizar con tan solo decir una palabra: Tinto. Cuanto más corto y más conciso sea el nombre de vuestro podcast, mejor. Si es largo, es más difícil que la gente se quede con ello y más posibilidades hay de que se confundan a la hora de buscarlo en los diferentes directorios de podcast. A menos que esto sea una frase hecha o una descripción muy concreta. Intentad no sobrepasar los 20 o 22 caracteres en total. Por ejemplo, ¿cuántas veces has oído la expresión al otro lado del micrófono? Pues es una expresión que se utiliza muy habitualmente y pese a que sobrepasa esos 20 o 22 caracteres, pues bueno, es algo con lo que la gente se suele quedar. Hay muchos ejemplos como este, simplemente estoy hablando del mío. Un punto en el que caemos o seguimos cayendo la mayoría de podcasters: añadir la palabra podcast al título o logo del proyecto. Pensadlo un poquito fríamente. ¿Es verdaderamente necesario agregar la palabra podcast? ¿Se entiende simplemente con ver el logo o el nombre de vuestro programa sin la palabra podcast? ¿Es necesaria? Otra cosa es que sea una rama de vuestro proyecto más grande y queráis remarcar que este es el podcast de vuestra otra idea. No sé, se me ocurre, volviendo al ejemplo de los vinos, Bodegas Río Tinto. Pues a lo mejor Bodegas Río Tinto es una gran compañía con muchas bodegas y ya tiene muchos años de experiencia, pero no tiene un podcast. Entonces podríamos llamarlo Bodegas Río Tinto, el podcast, y ahí ya tendría un poquito más de sentido. Por último, registrar el nombre de vuestro podcast. Esta parte seguramente ya lo habéis pensado si se trata de un podcast más profesional y pertenece al ámbito empresarial. Si vuestro nuevo programa pertenece a una empresa o queréis tomarlo muy pero que muy en serio, pues es conveniente registrar tanto el nombre como el logo de vuestro podcast, porque nunca sabéis dónde va a acabar y si alguien os lo puede quitar y lo registra a posteriori. Y ahí sí debéis tener cuidado con las expresiones que habéis escogido. Por experiencia sé que la palabra podcast como tal es un poquito difícil de registrar y expresiones como al otro lado del micrófono sería prácticamente imposible. Y ahora sí ya cierro recordándoos que estos solamente son mis consejos y que estas reglas o estas sugerencias están ahí para romperlas. Simplemente pues son unas pautas que personalmente a mí me han funcionado. No hay una guía para nombrar podcast y por suerte todavía es un mercado muy pequeño para que se agoten todos los nombres de aquí a unos años, aunque algunos de nosotros estamos luchando día a día para que esto cambie y no sea un mercado tan pequeño. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Y sobre todo, fijaros bien en sus nombres. No olvidéis entrar al canal de Telegram del podcast entrando en t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta semanal de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.